Bueno, queridos financieros, vámonos con este cuarto video que tiene que ver precisamente con la mal llamada ASEA, con la Agencia de Seguridad de Energía y Mucho Ambiente, ¿verdad? Esa es la broma, así que es como discoteca, la ASEA, hay energía y hay mucho ambiente, pero está mal denominada, ojalá lo tomen en cuenta. Y vámonos en este cuarto video con más conceptos y vamos a tocar mi concepto preferido a este respecto, y es el de instalación. En este caso estamos hablando que es el conjunto de estructuras, de plantas industriales, de equipos, en este caso circuitos de tuberías de proceso y servicios auxiliares, así como sistemas instrumentados a este respecto, y todo lo anterior desde luego va a tratarse, como dijimos, ¿verdad?, de ese conjunto que no tiene otro objetivo sino estar dispuesto para un proceso productivo o para un proceso comercial específico o específicos, ¿verdad?, incluyendo entre otros pues el proceso comercial o el proceso productivo. Va a incluir entre otros naturalmente pozos para la exploración, pozos de extracción de hidrocarburos. Recuerden que el de la exploración pues es diferente y no siempre en el de exploración hay que, pues ya dieron, ¿verdad?, plataformas, y hay que saber qué tipo de plataformas hay, ¿verdad?, sobre el mar, sobre todo. Hay que entender ahí esos conceptos y conocer un poquito más la materia a ese respecto para los efectos que no haya error. Las plantas de almacenamiento, ¿y para qué? Pues ¿qué voy a almacenar? ¿Verdad? Entonces sí es importante conocer algunos conceptos que se manejan en diferentes legislaciones que tienen que ver, ¿verdad?, con una serie de elementos que a veces no se reconocen, y a este respecto, bueno, pues es importante sí manejarlos. Desde luego las plantas de almacenamiento, las plantas de ¿qué? De refinación, ¿verdad? Y nada más así se llaman, de refinación, no, de refinación y procesamiento de hidrocarburos, ya sea en tierra o en mar. Acuérdense que hay algunos que les dicen barcos, otros les dicen transatlánticos, otros les dicen buques, cisternas, otros les dicen, ¿verdad?, cómo. Pues en todos esos que ustedes ya conocen, ahí mismo se pueden llevar a cabo ese tipo de procesamientos sobre hidrocarburos, y ahí mismo surtir y ahí mismo almacenar. Entonces cuando se conoce todo eso, pues es muy interesante, porque entonces sí ya están muy cerca del manejo de la materia para los efectos de poder comprender todo esto. Desde luego pues vamos a comprender, ¿verdad?, el procesamiento de hidrocarburos, ya dijimos, en tierra o en mar. Y desde luego van a advertir las plantas, ¿verdad? ¿Las plantas de qué? Pues las plantas de compresión. ¿Y para qué hago compresión? Pues es lo que hay que saber, ¿verdad? Y las plantas de descompresión, ¿de qué? Pues estamos hablando de hidrocarburos. Por eso les digo que el concepto de la ASEA le queda muy grande: energía y ambiente. Me suena a discoteca, me suena holístico, me suena muy grande, muy completo, muy total. Pero recuerden que la legislación se refiere en particular a algo y no deben de pasarse de ahí, ¿verdad? Y entonces, desde luego, pues bueno, van a atender desde luego a los sistemas, plural, de transporte, a los sistemas de distribución en cualquiera de las modalidades, así como a las estaciones de expendio al público. Y ahí es cuando muchas veces no se entiende que tiene que hacer una comisión y la otra comisión, ¿verdad? Pues si esta es la de hidrocarburos, ¿qué tiene que hacer la otra, verdad? La reguladora de energía con relación a las estaciones y al expendio al público. Y entonces, como cuando tratamos el video, ¿verdad?, el robo de hidrocarburos, pues hay que saber, ¿verdad?, cuándo es al mayoreo, cuándo es al menudeo. Y entonces es una materia sumamente especializada que no cualquiera, desde luego que cualquiera con estudios pues la puede manejar y la puede comprender. Cuando nos referimos a regulados, no se me vayan a confundir, porque luego les vienen, ¿verdad?,
a órganos, a coordinados, a regulados. No, este es otro concepto de regulados que debería de ser muy específico y se refiere en este caso a las EPE, o que yo les digo, ¿verdad?, EPG, pero pues bueno, ustedes las conocen así, y estas empresas naturalmente no son las únicas entre los regulados, sino que también quienes están regulados pues puede ser cualquier persona física o cualquier persona moral, siempre y cuando se encuentren en los sectores, sea el público, sea el sector social, y de ahí la importancia de la SEA, en lo que se ha trazado todos estos años, en lo que no le permitía avanzar, ¿verdad?, a las comisiones, y en lo que de alguna manera en materia de impacto ambiental, en materia de impacto social, pues tengan cuidado porque ahí les pueden parar la industria de hidrocarburos. Entonces, por eso es importante manejar y tener a los especialistas, ¿verdad?, para los efectos, y desde luego leer una vez más aquel libro, ¿verdad?, de aquel hombre cercano a Italia que de alguna manera se burló de los políticos y algunos lo tomaron como si fuera el más importante libro en materia política. A ese respecto, desde luego, estos sectores pues también, ¿verdad?, tienen que atender al sector privado para ver que se realicen, ¿verdad?, todas estas actividades en forma que pues regulada, ¿verdad?, atendiendo a la regulación, y que todas estas actividades sean o atiendan o estén relacionados con la materia de la presente ley. Entonces, así seguimos avanzando y prácticamente nos vamos a echar el último concepto, o podemos tal vez abordar dos más, y es el de riesgo, que ese es fundamental. Desde luego que si no se cumple con este concepto, ¿verdad?, en términos de la legislación, en términos de las funciones, facultades, objetos y objetivos, que están muy confundidos ahí respecto de la agencia, que no se debería llamar como es denominada, desde luego en materia de riesgo, pues estamos ante la probabilidad, ¿verdad?, de que ocurra algo, de la ocurrencia, no es de la ocurrencia de un sujeto o de los seres humanos o del grupo, del concierto de seres humanos, sino de la probabilidad de que ocurra, no de ocurrencia, sino de que ocurra, de que suceda, ¿verdad?, un evento siempre indeseable, muy parecido, ¿verdad?, a la contingencia en ese sentido, y desde luego ese evento pues puede ser medido, puede ser no medido, puede alcanzarse a medir o no, y lo anterior en términos de sus consecuencias siempre será medido, ¿verdad?, y va ese a causar esas consecuencias ¿sobre quién? Pues sobre personas, sean físicas, sean morales, jurídicas, colectivas, unidades económicas. Puede también causar, ¿verdad?, sus consecuencias sobre las instalaciones o sobre el medio ambiente o sobre la comunidad. Desde luego que en ese sentido pues habrá que entender un poquito, ¿verdad?, porque cuando manejamos los conceptos sobre los delitos pues dimos cuenta que de alguna manera están muy limitados a ese respecto, hay mucha ignorancia, los legisladores les faltó un poco de conocimiento en materia de la energía, ¿verdad?, en el derecho a la energía, y de ahí urge que las universidades le den atención, se hagan las especializaciones, las especialidades, las maestrías a este respecto, porque México prácticamente, así como siempre digo, todo es financiero, pues también puedo aseverar que todo de alguna manera tiene que ver con el derecho a la energía. De ahí que en su momento y en cuanto estén las obras correspondientes podrán leer los conceptos necesarios y urgentes, pero no entendemos por qué les dan vueltas y vueltas, y por qué, sabiendo que ya hay material, no lo quieren publicar o quieren que se les vaya a rogar. Con gusto se hace, pero avancemos por un México mejor. Desde luego, bueno, pues ya con esta parte que nos prolongamos un poquito, pues desde luego que prácticamente les estoy dando las gracias, porque el próximo video se refiere al riesgo, ¿verdad? Y naturalmente con relación al riesgo pues es importante platicar al respecto. Muchas gracias. Alex Paz y PG Lawyers están a sus órdenes, les dan las gracias y estamos para servirles. Cuarto video, vamos con el quinto video en materia de la crítica a la legislación y a la denominación de la agencia mal denominada ASEA. Buenas noches.